Bien, vamos a volver a nuestro país con algo que preocupa porque la donación de órganos cayó un 61,5% durante la pandemia. Entre marzo y agosto se registraron 79 trasplantes, mientras que en el mismo periodo, durante el año anterior, se realizaron 272. Las clínicas afirman que recién en septiembre están mejorando los índices. Queremos analizar este escenario junto al doctor Javier Chapoknik, médico jefe del programa de trasplante de órganos abdominales del Centro de Trasplante y Enfermedades Crónicas de la Clínica Santa María. Muchísimas gracias, doctor, por estar con nosotros. Muy buenos días. Hola, buenos días. Gracias por la invitación. A ver, quisiera partirle preguntando cuáles son las causas de esta baja, porque aquí podrían ser distintas cosas. Sabemos que a veces la voluntad de las familias es distinta a las de los donantes y eso es como estructural o permanente. Pero la pandemia también puede haber afectado el sistema de pesquisaje de los órganos o la instalación para poder generar trasplantes. ¿Cuál es aquí el factor o los factores? Sin lugar a dudas, es la pandemia COVID. La tasa de donación y el número de trasplantes en Chile los primeros meses de este año era muy buena, mucho mejor incluso que el año 2019, que en sí fue un muy buen año. Pero la pandemia COVID afectó al sistema sanitario en general y en particular a la donación y al trasplante, sin lugar a dudas. Ya, pero ¿eso qué significó? ¿Que hubo menos personas que pudieran estar en una situación de ser donantes? ¿Que hubo más familias que se opusieron? ¿Que hubo un sistema que estaba más pendiente del COVID y por lo tanto no podía pesquisar los órganos y hacer las donaciones? ¿Qué explica que en el fondo haya tenido un descenso tan abrupto? Todas las anteriores, te diría que principalmente el sistema sanitario durante los primeros meses de este año y hasta hace muy poco estaba ocupado en full capacidad, preocupado de la pandemia COVID. Las unidades de pacientes críticos que son necesarias para realizar trasplantes estaban llenas de pacientes infectados por COVID. Al mismo tiempo, tú no puedes hacer un trasplante en una unidad donde hay pacientes con COVID porque los pacientes trasplantados se contagiarían y eso tiene una altísima mortalidad. Y al mismo tiempo, durante los primeros meses no teníamos la capacidad cierta de detectar y trazar, hacer la trazabilidad de quiénes efectivamente en la población tenían COVID y no tenían COVID, tanto desde el punto de vista del donante como el receptor. Y por último, pero no es un dato menor, en el primer mundo, llámese Norteamérica y Europa, ya teníamos datos de cómo les iban los pacientes que se trasplantaban durante esta pandemia y la tasa de infección y de mortalidad de estos pacientes infectados era muy alta. Todo ello llevó a la situación de que la actitud de la población hacia la donación y el mismo sistema sanitario, su capacidad de recibir esta donación y realizar los trasplantes se vio francamente mermada. Doctor, ¿y eso significó que hubiese personas que esperaban un trasplante a las que finalmente ese órgano no les llegó? ¿O significó que hubiese pacientes que podían ser donantes y esos órganos se perdieron por la pandemia y las circunstancias al final? Claro, muchos donantes potenciales no pudieron ser donantes efectivos porque simplemente la pandemia COVID no lo permitió y muchos pacientes que requerían de un trasplante no han podido ser trasplantados y esos son un poco los daños colaterales que ha tenido la pandemia COVID. Muchos pacientes se han visto afectados y fallecidos directamente porque se han afectado por el COVID, pero muchos otros pacientes son víctimas del COVID porque no pudieron recibir el tratamiento que requerían en ese minuto. Ya, y dentro de los trasplantes que sí se hicieron, que son estos 79, ¿por qué en esos casos sí se pudieron realizar y cuál fue el resultado? ¿Cuál fue el nivel de éxito? El por qué se pudieron realizarse es muy dependiente de la situación local y de la situación del paciente. Hay ciertos pacientes cuya condición de salud no permitía seguir esperando y si no se trasplantaban de manera inmediata iban a fallecer inmediatamente. Y también la situación local de la institución donde estaban y puede que en su momento hayan tenido la capacidad de trasplantarlo de manera segura. Aquellos pacientes que se trasplantaron durante estos meses del pic de la pandemia COVID, los resultados han sido muy buenos. Estamos saliendo ya de la peor parte. Una persona que hoy día está esperando un trasplante, que está en los primeros lugares de las listas de espera, podría estar más esperanzada que hace unos meses de que efectivamente si aparece un donante, ese trasplante se va a poder hacer. No sé además si hay diferencia entre los distintos órganos que se trasplantan. A lo mejor hay unos que son circunstancias, operaciones, cirugías mucho más complejas y otros que sean relativamente más simples. Lo desconozco. Sí, estamos viendo una mejoría sustancial y eso nos tiene muy esperanzados. De hecho, durante el mes de septiembre, el número de donantes y el número de trasplantes realizados ha sido muy similar a lo que ocurrió el año 2019.
y eso nos tiene contentos a nosotros y a nuestros pacientes porque vemos que venimos saliendo del peor pic de la crisis COVID. Y respecto a tu segunda pregunta, ¿qué pasa con los distintos órganos? Y es así, hay cirugías que son más complejas que otras, pero también hay pacientes esperando ciertos órganos que simplemente no pueden seguir esperando porque van a fallecer de manera inminente. Y es por eso que el análisis es caso a caso, paciente a paciente, cirugía a cirugía, no hay directrices uniformes para todos los pacientes. Cada vez que hay un potencial donante se analiza la situación de ese potencial receptor y cuál es el riesgo de seguir esperando versus el riesgo de realizar la cirugía previamente tal. Doctor, ¿esto significa que hoy día tenemos listas de espera con más número de pacientes o personas que se han ido agravando en estos meses y que hoy día están en una situación más urgente que antes? Se lo pregunto, porque una cosa es que la pandemia pase y por razones no pase, pero en el fondo se estabilice como está hoy día y por razones naturales el sistema pueda volver a ponerle atención nuevamente a los trasplantes. Y otra cosa sería que se pueda llegar a robustecer para poder recuperar ese tiempo perdido. No sé en qué nivel se va a trabajar de ahora en adelante. Usted me dice que están contentos, pero ¿se sigue con la capacidad instalada habitual o se van a hacer esfuerzos para recuperar el tiempo para esas personas que a lo mejor se agravaron en estos meses? Yo creo que gran parte o todos los centros de trasplantes del país y la institucionalidad que gobierna el trasplante de órganos está con la actitud de tratar de hacer lo posible por compensar estas bajas que hemos tenido durante los últimos meses. Creo que está la capacidad técnica y la capacidad logística de realizarlo. Esperamos de que la ocupación de los centros clínicos se mantenga baja en cuanto a pacientes COVID se refiere. Y ahí lo más importante y el llamado principal es a sensibilizar y reactivar la donación de órganos. Como hemos conversado previamente en otras entrevistas, esta es una actividad que depende en gran medida de que la donación de órganos se lleve a cabo y del rol que juega la sociedad. Por más que tengamos un sistema sanitario con capacidad de realizar los trasplantes y equipos esperando y capacitados de hacerlo, si es que no se realiza la donación de órganos, no vamos a poder trasplantar y ayudar a estos miles de pacientes que lo requieren. Sí, usted está hablando de lo que es más atemporal o más extendido en el tiempo, algo más estructural, y ahí yo le quiero preguntar qué es lo que está pasando hoy, porque usted me dice está la capacidad para hacer los trasplantes, pero sí hemos sabido que hay falencias, por ejemplo, en el sistema para pesquisar a las personas que están en calidad de donante, que están en esa condición, y el poder también muchas veces contar con la voluntad de una familia que incluso puede contravenir lo que las personas dijeron en vida o la ley que hace que al final todos seamos donantes, a no ser que digamos lo contrario. Hay familias que se siguen oponiendo igual. Sí, es cierto lo que tú dices. Creo que las cosas han mejorado mucho en los últimos años. El sistema de pesquisa ha presentado una mejoría significativa en los últimos años. Y les recuerdo que hubo un cambio de la ley hace muy poco en el cual hoy en día estamos forzados por ley a respetar el deseo que la gente dejó en vida, o bien respetar el hecho de que todo donante potencial es un donante efectivo, salvo de que esa persona se haya negado a hacerlo en vida. Por ende, la capacidad de los familiares de negarse a la donación cada vez está más restringida, y esto esperamos todos que lleve a que tengamos un sistema de salud en cuanto a trasplante y donación se refiere, mucho más solidario uno con el otro. Claro, lo que pasa es que uno se pregunta, y también lo he conversado varias veces con otros doctores o personas ligadas al tema de los trasplantes, si no es muy complejo, digamos, para ustedes que tienen que hablar con esa familia, que explicarle que la persona, el paciente, está en condiciones de donar, que no podría sobrevivir, que no es que se mate a ese paciente para sacarle los órganos y ponérselos a otro, porque hay una serie de mitos. No sé si no es para ustedes demasiado complejo oponerse a la voluntad de una familia que dice no queremos donar. Porque me imagino que le dirán, bueno, pero es que esta persona en vida sí quería donar, muchos tenemos en el carné el que somos donantes, pero así todo habrá familias que se oponen y no debe ser fácil para los equipos médicos pasar por alto en un momento además tan doloroso para esas familias, ¿no? Sí, seguro, pero es importante recalcar que ese proceso de la solicitud de los órganos y el fomento de la donación no lo hacen los propios equipos médicos que realizan los trasplantes. Claro, gente entrenada en eso.
Claro, hay gente profesional en el tema de la coordinación central que depende del Ministerio de Salud. Son gente muy capacitada y que tiene una expertise en realizar este proceso y hay un método por el cual realizarlo. Y lo hace gente que es absolutamente independiente de los equipos que realizan los trasplantes propiamente tales. ¿Y eso significa, doctor, que se ha ido mejorando en esas tasas de efectividad? Que hoy día hay menos familias que se oponen y que entienden mucho mejor que esto se trata también de solidaridad y que realmente hay una constatación médica cuando alguien se puede convertir en donante? Sí, primero lo de la constatación médica, este es un estándar internacional que tiene muchas décadas. Acá no hay un terreno gris. El diagnóstico de muerte cerebral para ver si un potencial donante es donante efectivo está absolutamente estandarizado hace muchas décadas y es el mismo en todas partes del mundo. No hay dudas al respecto. Y si bien nos queda muchísimo por mejorar, aún para mejorar nuestra tasa de donante por millón de habitantes y el uso de nuestros órganos donados, se ha mejorado mucho. En los últimos años, específicamente diría que los últimos 2 años han dado pasos importantes hacia adelante, lo que nos ha permitido no solamente aumentar el número de donantes, sino que mucho más importante el número de trasplantes, el número de órganos utilizados por donante efectivo, que ese es un índice muy importante. Y como te decía previamente, hasta que nos golpeó el pic de la pandemia COVID, veníamos con una tasa de donación y de utilización muy buena, incluso mejor que la de los años anteriores. Bueno, el COVID que lo ha afectado absolutamente todo. Una constatación más, ojalá, doctor, que ahora esta curva que empieza a ser más prometedora, más esperanzadora, se siga aumentando, que sigan aumentando los trasplantes y se pueda recuperar el tiempo que han perdido muchos que están esperando por un órgano. Muchísimas gracias por esta entrevista, que le vaya muy bien, que tenga un buen día. Gracias a ustedes, buen día, Nos chao. vemos. Vamos a una pausa, ya estamos de vuelta.